Ok, buenas tardes, mi nombre es Marjonek Díaz, soy licenciada en Física, egresada de la Universidad de los Andes y actualmente soy estudiante del programa de maestría del posgrado en Física Fundamental, también de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. En vista del problema que actualmente tenemos en el país, la inestabilidad con el servicio eléctrico e internet, pues tuve que optar por la opción de grabar mi presentación y agradezco que lo hayan permitido. Bien, el tema de mi presentación es Cosmología con el bosque de Lyman Alpha. Y comenzamos con Cosmología estándar 1, gran explosión. A primera aproximación, el universo es isotrópico y homogéneo. Por lo tanto, un observador fundamental, ubicado en cualquier lugar del universo, pero en la misma época cósmica, observaría las mismas características a gran escala, es decir, la misma expansión de Hubble, isotropía del fondo cósmico de microondas, la misma estructura esponjosa de la distribución de galaxias y así sucesivamente. En cuanto a la relatividad general, esta fue la que le permitió a Einstein construir el primer modelo autoconsistente del universo. Con esta teoría también se describen modelos de mundo homogéneos e isotrópicos como son los modelos de Friedmann-Lemaitre. Así, estos modelos, además de estar en expansión uniforme, se describe a través de la métrica de Friedmann-Robertson-Walker. En el marco de las ecuaciones de campo de Einstein, considerando el principio cosmológico y la métrica de Robertson-Walker-Friedmann, Friedmann deriva las ecuaciones que explican la dinámica de universos isotrópicos y homogéneos. Bien, ley de Hubble. El nacimiento de la cosmología moderna vino de manos de Edwin Hubble, quien descubrió la expansión del universo a través de sus observaciones de galaxias que receden, estableciendo una relación lineal entre la velocidad de recesión y la distancia. Así, la ley de Hubble, junto con sus constantes cosmológicas asociadas, H0, es una manera estándar actualmente de medir la tasa de expansión. Radiación de fondo. El enfriamiento diabático de un universo en expansión dio pie al desacoplamiento de los fotones de la materia bariónica que viajaron libremente formando lo que hoy se conoce como el fondo cósmico de microondas, donde la llamada superficie de última dispersión marca la última interacción entre fotones del fondo cósmico y la materia. Nucleosíntesis del Big Bang. La nucleosíntesis del Big Bang describe la producción de los elementos más ligeros, hidrógeno, deuterio, tritio, helio, helio 4, litio, a través de la interacción entre las cuatro fuerzas fundamentales en los primeros segundos siguientes al Big Bang. Y seguimos ahora con cosmología estándar 2, inflación cósmica. La inflación establece que el universo muy temprano experimentó una expansión exponencial y que da respuestas a varios de los problemas que el modelo estándar no termina de resolver por sí solos. Así, la inflación puede ser explicada por el slow roll, que establece que existe un campo escalar que permea el universo y un posible potencial inflacionario se muestra a la derecha, donde un campo escalar ha sido desplazado de su mínimo e intenta alcanzarlo. Si el parámetro de densidad es asumido como constante, de las ecuaciones de Friedmann encontramos que durante la inflación el universo se comportó como un universo de Sitter, siendo posiblemente dominado por la constante cosmológica con solución exponencial. Uno de los problemas que resuelve el modelo es el llamado problema de la llanura, en el que para que el parámetro de densidad total sea próximo a la unidad en el presente, debió haber sido extremadamente cercano a 1 en el universo temprano. Esto implica que un muy preciso ajuste fino de este parámetro fue necesario hacer y que forma parte de las condiciones iniciales del universo. Con respecto al horizonte, la inflación resuelve este problema a través de la expansión exponencial,
que significa que el universo se expande más rápido que el horizonte a velocidades superlumínicas. Otra predicción de la inflación es que perturbaciones de todas las escalas acaban teniendo la misma amplitud al momento de cruzar el horizonte, es decir, el tiempo en que su escala característica es mayor que el horizonte. A esto se le conoce como el espectro de Harrison-Seldovich. Ahora, cosmología estándar, tercera parte, origen de la fluctuación de la estructura cósmica, El universo actual es entonces altamente no lineal en escalas menores que unos pocos megaparsec. En grandes escalas sigue el régimen lineal de acuerdo con el principio cosmológico. Pero ¿cómo llegó el universo de ese estado de uniformidad al no uniforme de hoy? Y la respuesta es por inestabilidad gravitatoria. Sin embargo, el momento en que las fluctuaciones de densidad empezaron a colapsar depende de si la materia era bariónica u oscura. Existen procesos que borran las fluctuaciones de densidad primordial, evitando entonces que éstas crezcan. Uno de estos es el amortiguamiento colisional o SILC, el cual afecta a los bariones. El espectro de potencia del fondo cósmico de microondas, aunque durante la inflación era invariante de escala, posteriormente tuvo un cambio dependiente porque las escalas más pequeñas entraron antes al horizonte y tuvieron más tiempo de crecer. El crecimiento de la materia oscura. A partir de la época de igualdad, las fluctuaciones de densidad en materia oscura comienzan a crecer. Es la gravedad versus la expansión y la evaporación. Entonces tenemos el régimen lineal, donde el contraste de densidad es menor que 1 y con el cual nos estamos refiriendo a grandes estructuras en el universo, como supercúmulos, paredes, filamentos, el universo a alto redshift. Y el regimiento no lineal, en el que el contraste de densidad es mayor a 1. Esto involucra formación de halos, galaxias, cúmulos. Bien, y vamos ahora con cosmología estándar, lambda CDM. La biografía de nuestro universo ha sido creada y es compatible con esa del modelo de materia fría con constante cosmológica, el cual es consistente con una era inflacionaria de violenta expansión. Extrapolando hacia atrás en el tiempo, da predicción de que el universo se expandió desde un extremadamente denso y caliente estado, el Big Bang, hasta unos 13.8 gigaaños aproximadamente. Inicia el colapso gravitatorio de la materia oscura fría en las regiones con sobredensidades. Prosigue entonces el colapso de la materia bariónica en estos halos de materia oscura fría. Con la expansión del universo, la presión negativa asociada a la constante cosmológica viene representada por la energía oscura en el modelo lambda CDM. La aceleración se estima a partir de un z, aproximadamente 1, a partir. Hay compatibilidad con la estructura a gran escala. En cuanto a la naturaleza de la materia oscura, sabemos que es no bariónica, no hay interacción electromagnética. Son varias las partículas candidatas, neutrinos estériles o no estériles, o más probablemente las partículas que interactúan débilmente, o WIMPs, como el neutralino, provenientes de la teoría de supersimetría propuesta más allá del modelo estándar. Pero sabemos la naturaleza de la energía oscura. ¿Es la gravedad, o es el vacío, o es un campo? Hay entonces preguntas abiertas en el modelo cosmológico de materia oscura fría con constante cosmológica. Ahora bien, tenemos las ecuaciones linealizadas de una perturbación en un fluido en un marco en expansión. Por otra parte, si asumimos un fluido no relativista, obtenemos la ecuación maestra, que describe la evolución de las perturbaciones de densidad en el régimen lineal, cuando el contraste de densidad era menor que 1. Como podemos visualizar de la ecuación, el término en rojo expresa cómo la expansión suprime el crecimiento de las perturbaciones.
El término azul expresa cómo la gravedad promueve el crecimiento de la perturbación y el término en color magenta expresa cómo los gradientes de presión, debido a los gradientes espaciales en densidad y o entropía, influyen en el crecimiento de las perturbaciones, la ecuación de estado del medio. El crecimiento de estructuras es sensible entonces a la historia de expansión, a las propiedades de la gravedad y a las propiedades del medio en que viajan las perturbaciones. Ahora, caracterización cuantitativa del campo de fluctuaciones. A fin de describir el campo de fluctuaciones a una escala dada, se descompone el campo en modos de Fourier caracterizados por el número de onda k y la correspondiente longitud de onda. Dada la amplitud de Fourier, nosotros podemos medir el espectro de potencia, que no es otra cosa sino la desviación cuadrática media con respecto al promedio de densidad correspondiente a la escala R igual a 2pi sobre k. Otra medida de interés estadístico que se realiza es la función de correlación, que no es más que el exceso con respecto a una distribución homogénea con densidad n de pares de galaxias dentro de una esfera de radio R12. A la derecha, nosotros vemos el gráfico de la función de correlación con respecto a la distancia en megaparsec por h. El pico bajo se ubica alrededor de 110 y también podemos observar que la función de correlación para galaxias rojas luminosas es un buen indicador de la homogeneidad e isotropía del universo a gran escala. Una mayor correlación existe a pequeñas escalas, como es esperado. Bien, entonces ahora continuamos con lo que son las oscilaciones acústicas bariónicas, las cuales son fluctuaciones de densidad visibles en la distribución de galaxias en el universo. Estas fluctuaciones a gran escala representan oscilaciones que se formaron en el universo temprano cuando la materia y la radiación se combinaron en un solo fluido barión-fotón. Específicamente, hay una escala de longitud característica que representa la distancia que una onda de sonido podría viajar en este fluido. Las mediciones de Baugh son útiles para medir distancias relativas en función del desplazamiento al rojo. ¿Qué podemos decir entonces de Baugh? Primero, que es una regla estándar aproximada para hacer mediciones. En la función de correlación, el pico de Baugh se utiliza como regla patrón para estimar la distancia y constante de Hubble. Con mediciones radiales, entonces, obtenemos el valor de la constante, y con mediciones perpendiculares obtenemos la distancia de diámetro angular, la escala del horizonte de sonido conocida desde el fondo cósmico de microondas también. Bien, y ahora llegamos al tema central de mi presentación, el bosque de Lyman alfa. Si observamos la figura, se muestran los espectros de los tres cuásares más brillantes en sus respectivos corrimientos al rojo, enfocándose en la región espectral de la transición Lyman alfa. El bosque de Lyman es un fenómeno de absorción en una determinada región en los espectros de fuentes a alto corrimiento al rojo que aparecen desplazadas hacia el azul en la longitud de onda de resonancia de la línea Lyman alfa, la cual es observada a 1216 Armstrong en su marco en reposo, siendo z el desplazamiento al rojo de la fuente. Esto corresponde a la absorción de nubes de hidrógeno neutro intergaláctico a lo largo de la línea de visión del cuásar, con cada nube a un desplazamiento al rojo Z1, por supuesto menor al desplazamiento al rojo del cuásar, y que absorbe en Lyman alfa a 1216 1 más el corrimiento al rojo de la nube. Sin embargo, este bosque actualmente ha sido mejor entendido como que surge de una red cósmica continua de estructura filamentosa, que es esperado en el modelo de materia oscura fría
de formación de estructuras y no como nubes discretas. La gran sección transversal de la transición hace que esta herramienta sea el método más sensible para detectar variones en cualquier desplazamiento al rojo. Aquí tenemos una pequeña simulación. A ver. Y refleja cómo se van generando las líneas en los espectros de cuásares a medida que su luz viaja a través del medio intergaláctico de visión. Y bueno, era una pequeña muestra. Ahora bien, hablemos de la física del bosque de Lyman alfa. La visión física que ha sido extraída de simulaciones hidrodinámicas cosmológicas es que el bosque de Lyman alfa surge de un gas altamente fotoionizado, con fluctuaciones de densidad relacionadas con las mismas perturbaciones primordiales que dan origen al fondo cósmico de microondas. Este gas posee una baja densidad entre 0.1 y 10 veces la densidad media cósmica. Para la mayor parte de él, la profundidad óptica obedece la relación proporcional a la densidad del hidrógeno neutro, a la densidad bariónica local y a la temperatura. Esta es lo que se conoce como la aproximación de Gunn-Peterson. ¿Y cuáles son las ventajas del bosque de Lyman alfa? Bueno, las principales ventajas de usarlo como herramienta cosmológica son explorar etapas lineales que ahora son no lineales, precursores, interpretación con menor efecto del crecimiento no lineal, capacidad de alcanzar corrimiento al rojo más altos, mayores a z aproximadamente 2. También determinar el espectro de potencia primordial con el cual podemos predecir teorías de formación de estructuras, restringir parámetros cosmológicos, especialmente cuando las combinamos con restricciones de las anisotropías del fondo cósmico de microondas. El efecto de los neutrinos u otras partículas relativistas en el universo, restringiendo propiedades de la aceleración cósmica y la materia oscura. Pero ¿cómo hacer cosmología con Lyman alfa? Bueno, es fundamental poder determinar el campo de fluctuaciones de densidad a través de la absorción, causadas por inhomogeneidades del gas de hidrógeno en el medio intergaláctico y el cual será un trazador independiente de los estudios con galaxias. Esto nos permite, como se mencionó anteriormente, sacar la estadística del campo de fluctuaciones, es decir, el espectro de potencia y la función de correlación en dos puntos con sus propios sesgos, como se ve también en la figura a la derecha. Algunos sesgos o retos. Ok, por ejemplo, la determinación del continuo del objeto o del cuásar, la resolución espectral y el ruido en las muestras, la evolución del corrimiento al rojo, lo cual afecta tanto a los absorbores como a los cuásares, que pueden ser confundidos con estrellas. También densidad estelar en primer plano y el polvo afectan la selección de los cuásares. Sistemas Lyman limitados y sistemas Lyman alfa amortiguados, con mayor densidad columnar, por lo que el gas se vuelve ópticamente grueso a la radiación ionizante y se puede observar una discontinuidad en el límite de Lyman 912 Armstrong en el marco en reposo. Algunas líneas no se deben al hidrógeno, sino pertenecen a transiciones del ultravioleta de metales. Problemas de proyección, volumen simulado similar o mayor al del sondeo. Efecto de velocidades peculiares, distorsiones del espacio, el corrimiento al rojo.
Simulaciones hidrodinámicas. Las dos imágenes aquí presentes son simulaciones hidrodinámicas que son utilizadas para el bosque Lyman-alfa con cajas de máximo 100 megaparsec por H, con un costo computacional de hasta 10 a la 6 horas. Son volúmenes muy pequeños en comparación con sondeos reales de hasta 1 gigaparsec. También la mayoría de estas simulaciones son hechas solo para lambda CDM, quiere decir que no explora otros modelos o alternativas. La figura a la derecha muestra qué tanto cambia la temperatura del medio intergaláctico e índice adiabático con una época importante en la historia del universo. Esto valida la aproximación de Gunn Peterson. Ahora, el bosque de Lyman-alfa es aplicable a restricciones de la energía oscura, gravedad, neutrinos y materia oscura. Simulaciones hidrodinámicas, por ejemplo Croft, Graziano-Rossi, Palanque-Borde, requiere de grandes horas de cómputo, como ya mencionamos, de 10 a las 6 horas de CPU. Entre las grandes incertidumbres están, como vimos en la diapositiva anterior, la historia térmica del medio intergaláctico o la transferencia radiativa, pero también hay avances recientes. Alternativas requiere de enfoque exploratorios eficientes. Una buena aproximación es la combinación de técnicas pseudohidrodinámicas, como por ejemplo Croft y otros, más la aproximación lagrangiana comóvil o COLA, con algunas sugerencias. Aquí les muestro entonces como algunas sugerencias, pues les muestro las citas. Ahora bien, generando o cómo generar los MOOCs con Lyman-alfa. Como primer paso se usa el algoritmo Cloud in Cell, el cual distribuye las partículas uniformemente, lo que significa que cada partícula tiene la misma forma y tamaño que la celda en la que están contenidas, como se observa en la figura a la derecha. Como la partícula no se asume como puntual, sino con una forma definida, esta partícula no solo formará parte de la celda que la encierra, sino que será compartida como las celdas vecinas, logrando que la masa de la partícula se distribuya y se pueda obtener un campo de densidad suave. Ahora, como paso 2 para la construcción, entonces tenemos las simulaciones, y una vez generado el campo de densidad, se definen las líneas de visión o skewers o brochetas en la dirección X, Y, Z o cualquier otra dirección entre el observador y el cuásar. Se asume una línea del continuo aproximadamente uniforme. Luego, la distancia entre celda, observador y celda define el corrimiento al rojo, al cual ocurre la absorción. La densidad de la celda define el coeficiente de absorción. Y al realizar esto para cada celda se obtiene un espectro, o el flujo, que sería el flujo en cada celda. Ahora bien, el resultado de los pasos descritos anteriormente son estos dos gráficos. En el de la izquierda se tiene la profundidad óptica obtenida para cada celda, definida por la densidad de cada celda, donde se ha utilizado de nuevo la aproximación de Gunn Peterson. Y en la figura de la derecha, conocida la profundidad óptica, determino el flujo y con él la perturbación en la fracción de flujo transmitido. Y como resultado de las 40 simulaciones que se realizaron, se obtiene la función de correlación en dos puntos para diferentes direcciones con respecto a la línea de visión. Se observa el pico de Bao para cada coseno, siendo más pronunciado para mu igual a 0.875,
donde es casi paralelo a la línea de visión y que introduce distorsiones en el espacio de corrimiento al rojo. Construcción de observaciones sintéticas. Entonces esto requiere de una simulación de n cuerpos de la cosmología a estudiar. COLA. La aceleración lagrangiana comóvil o COLA es un método que calcula diferencias entre el desplazamiento de la solución perturbativa y la solución completa de un código de n cuerpos. A diferencia del método estándar de n cuerpos, COLA resuelve estructuras a pequeña escala sin tener que perder precisión a gran escala. En este artículo pues estamos digamos inmersos en la cosmología newtoniana y por lo tanto se está usando la segunda ley de Newton, siendo phi el potencial newtoniano. Simulaciones de cosmología alternativa con COLA. Entonces, recordamos nuevamente la ecuación maestra o ecuación linealizada de una perturbación en un fluido en un marco en expansión. Uno puede resolverla de manera perturbativa, donde a primer orden se obtiene la aproximación de Seldovich, a segundo orden a través de 2LPT, cuya solución es no trivial a este orden, pero es realizable en teorías alternativas como gravedad modificada y modelos FDR y DPG o energía oscura dinámica. Y la solución a esta ecuación maestra entonces se introduce en COLA. Y así es como funciona. Ahora bien, energía oscura dinámica. Uno de los modelos alternativos es considerado que la energía oscura es un campo escalar creado en la bariogénesis en vez de una constante. El gráfico aquí muestra la tasa de expansión normalizado al presente versus el factor de escala también normalizado y se observan consistencias con lambda CDM y otros modelos. También, siguiendo con energía oscura dinámica, lo que se quiere aquí es resaltar que a pesar de que es una comunidad pequeña o reducida, los que están trabajando con estos modelos ya se tienen las simulaciones. En estos casos, COLA es aplicado al crecimiento no lineal de estructuras, pero en mi caso, por ejemplo, yo trabajaría con el bosque de Lyman alfa. Aquí se tiene el gráfico de la función de correlación versus la escala R, donde hay pequeñas variaciones del pico de Bao. Para más detalles, pues les dejo la cita. Y ahora, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, contamos con una estrategia más barata computacionalmente que simulaciones completas hidrodinámicas, sin mencionar que no existen estas para cosmología alternativa o son apenas incipientes. Estaremos en posición entonces de explorar cosmologías alternativas, es decir, energía oscura dinámica, gravedad modificada, neutrinos y todo esto de manera eficiente. Y dejamos abiertos algunas de las preguntas que esperamos resolver en los próximos tiempos. La señal de una cosmología alternativa puede detectarse en las observaciones Lyman alfa a pesar de todos los sistemáticos. ¿Y para qué modelos esto sería posible? Eventualmente, en colaboración, se responderá si modelos alternativos explican mejor las observaciones que lambda CDM y si no, pues es importante acotar mejor los parámetros de este modelo. Y ya por último, pues me queda no más que despedirme y darle las gracias a todos y espero las respectivas preguntas que hayan surgido. Muchas gracias.